Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes, amigas y amigos de la casa. Muchas gracias por acompañarnos. En la Casa del Maquío continuamos con el programa Acá en la Casa se platica y hoy tenemos el gusto y el privilegio de tener como invitadas a Mariel G y a Paula Duarte. Gracias, Mariel. Gracias, Paula, por estar aquí. Mariel G es una joven activista egresada de la licenciatura en Políticas Públicas de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Preocupada y ocupada por cambiar su entorno, ha abierto brecha en movimientos feministas, en movilidad sustentable, el desarrollo urbano, la defensa de los derechos de las mujeres, de la niñez y en general la búsqueda de la justicia social. Desarrolla proyectos y acompaña a procesos de violencia y colabora con varias organizaciones, entre las que destacan Feministas Alteradas, Sinaloenses Pro Ciudad, Mujeres en Bici, Taller de Gráfica Popular Juan Panadero, el Colectivo de Mujeres Activas Sinaloenses, entre otras. Hola Mariel, gracias por estar aquí. No, hola, muy contenta de estar compartiendo este espacio virtual, pero al final espacio con todas y todos. Gracias. Paula Duarte es maestra en estudios de arte de la Universidad Iberoamericana, con una licenciatura en conservación y restauración de bienes muebles por la Universidad Externado de Colombia. Ha trabajado en el Museo de Arte Carrillo Gil, coordinando y co-curando proyectos. Estuvo también en el Museo de Pintores Oaxaqueños. Ha sido gestora y desarrolladora de proyectos comunitarios como el de Bibliocalera, un programa de talleres educativos de lectura y cursos gratuitos en La Calera, un espacio dedicado a la conservación en Oaxaca. Actualmente coordina el Instituto de Liderazgo en Museos y Campo de Estudios Curatoriales de la UNAM y es también directora curatorial de la Tercera Bienal Universitaria de Artes y Diseño. Resistencia intangible, ideas para posponer el fin del mundo. Su trabajo se relaciona al activismo con un enfoque en la sostenibilidad y utilidad social de la cultura. Gracias, Paula, por acompañarnos. Muchas gracias, Leticia, por la invitación y bueno, privilegio compartir mesa con María. Pues a ver, chicas, este mes, ese es el mes de marzo, se ha hablado mucho del movimiento de mujeres y a pesar de que estamos en el 2021, tenemos que seguir luchando por ejercer nuestros derechos. ¿Cómo hacer, Paula, para desde cada una, desde nuestra trinchera, evitar nuestros espacios y ganar nuestros derechos? Gracias, Leticia. Bueno, creo que es una pregunta muy amplia y efectivamente creo que el habitar y también el cómo habitamos, no solamente nuestros cuerpos y nuestros espacios, es la primera labor política que tenemos como mujeres de intentar buscar una reivindicación y también una restitución de lo que hemos ido perdiendo sistemáticamente dentro de la historia del desarrollo humano, ¿no? Por los días de los días. ¿Cómo hacerlo? Pues efectivamente desde las trincheras, desde cada uno de nuestros quehaceres, dentro de nuestros modos de desenvolvimiento también públicos, ¿no? De qué manera ahorita el activismo, también lo he pensado ahorita que he estado mencionando las semblanzas, también en cómo esta beta cultural y artística tiende ahorita y el nivel de gestión o la gestión cultural como se va vinculando ya más a un activismo político y a un activismo cultural. El hacer presencia también no solamente en las calles como lo hacemos cada 8 de marzo, sino también en cada uno de los escenarios en los que se nos curte como profesionales, el hacer visible la labor también dispareja, desigual, en la que también somos tristemente partícipes, porque pues finalmente esto es sistemático y esto es mucho más grande que nosotros, pero estamos intentando cambiarlo. Pero entre más lo visibilicemos, lo mencionemos, lo nombremos y veamos la manera en que podamos subsanar algunas de esas problemáticas también apoyándonos entre nosotras,
dentro de los campos laborales, creo que es alguna de las maneras, ¿no? Creo que también en el campo, por lo menos cultural y artístico, tenemos una gran labor, por lo menos de hacer visible todas aquellas mujeres que hicieron parte dentro de la historia del arte de nuestros países, de nuestros círculos y que siempre fueron invisibilizadas. El generar nuevas dialécticas de estudio, de investigación, que vaya mucho más allá de lo que comprendemos o lo que siempre se quiere hacer dentro de la historia canónica del arte, es también una figura primordial para las feministas o para quienes nos adscribimos en cierta parte al movimiento, algunas más activas, algunas un poco menos o desde otro tipo de aristas, para reivindicar esta historia que nos ha sido contada solamente de una cara, solamente desde un pedazo de la moneda. También el estar, el intentar en cada una de nuestras labores, como tener en mente de qué manera podemos ser equitativas y darle un espacio también, no solamente como denunciación, sino también de participación a las mujeres y a las niñas, sobre todo en el campo cultural, es totalmente indispensable. Generalmente este tipo de prácticas que están como muy ligadas al trabajo al nivel social y los museos o las entidades culturales como gran casas y foros abiertos de pensamiento subjetivo y de reflexión crítica, pues tienen que estar como muy ligadas a estas prácticas de mediación a nivel social para ver de qué manera también se empodera desde la primera infancia a las niñas para también que tengan más adelante muchos más espacios, no solamente de participación, sino también de enaltecimiento de sus labores. Gracias, Paula. Mariel, mi abuela decía que si ella hubiera nacido en nuestra época, ¿qué no hubiera hecho? Y yo creo que la historia nos ha enseñado que donde más evolución ha habido en los últimos 50 años, aunque falta mucho todavía por hacer, es en la historia de las mujeres y la participación de las mujeres, tanto en la vida pública como en la vida social y empresarial. Tú que eres tan activista en Culiacán, ¿dónde ves que hay más áreas de oportunidad y cómo invitarías a las jóvenes a participar para avanzar en esta historia que se está escribiendo pues todos los días? Pues creo que en definitiva, o sea, mujeres siempre, organizadas siempre ha existido, ¿no? Mujeres con las ganas de encontrarse en la otra y decir, oye, pues vamos a tomar el espacio, ¿no? Y veamos, hagamos público esto que nos sucede, esto que nos atraviesa, o también el pensar en que efectivamente siempre, siempre, siempre se debe agradecer a todas las niñas, adolescentes y mujeres que a lo largo de la historia, pues al final han hecho que para quienes estamos viviendo estos años, independiente del tema generacional, pues que sea un poquito menos denso, ¿no? Y que al final nos fueron aplanando de alguna forma el camino a gran o poca medida para que pues hoy nos sepamos como conscientes, activas y con el derecho de contar nuestras propias historias. O sea, muchas de las mujeres que entornamos hacia el feminismo, que nos nombramos de alguna forma como los movimientos de mujeres, pues lo hacemos a través de nuestras historias, incluso algo de lo que hablaba Paula de cómo pues históricamente se nos ha negado algo tan básico como sabernos dueñas de nuestro propio primer territorio, o en este caso de nuestras propias historias. El derecho a nombrarnos en primera persona, el derecho a sabernos conscientes. Yo creo que justo hay que pues volver más horizontales estos movimientos, que al final desde lo comunitario pensar en que hay mujeres en las colonias organizando, o sea, como siempre, cuando tú vas a un comité de parques, cuando de repente vos te acercas, por probabilidad puede que sea una mujer la que esté al frente de este tipo de espacios, ¿no? Que sea siempre la mujer que, no, pues es que yo vivo aquí cerca del parque, a mí me gusta mantenerlo bonito y salgo y riego y tengo estas plantas. Siempre buscando cómo organizar estos espacios, o de la misma manera en otro tipo de liderazgos, bien lo sabemos, por ejemplo, el tema de la desaparición forzada, cómo han sido las mujeres quienes se organizan para salir a buscar a sus familiares, o si pues vemos, no podemos negar esta línea que aún mantenemos con el tema del cuidado,
y de que al final pues todas las personas necesitamos cuidados, ¿no? Pero entonces es como democratizar el cuidado y volverlo una actividad en la que todas y todos en el espacio nos involucremos. Así que yo creo que la invitación, o incluso más que invitaciones, como nosotras que tenemos espacios de cierto privilegio, porque al final del día, pues yo tengo el privilegio de poder tener el tiempo de sentarme aquí y compartir con todas y todos ustedes, pero entonces, ¿cómo podemos visibilizar estas historias del cotidiano de estas mujeres que se organizan desde sus entornos y que sí, pues puede que no vamos a tener sentadas aquí en una mesa de diálogo hablando con nosotras, pero entonces, ¿cómo entornar hacia esto comunitario? Y sé que a veces puede ser como una visión un poco, pues, idealista o como buscando muy esperanzadoramente, pero es que ciertamente creo en las mujeres, en las niñas, en las adolescentes como agentes detonadoras de cambios en los espacios, como promotoras de los espacios de paz, entender que un espacio que se vuelve polémico, ¿no? En este tema de la construcción de paz, seguro para niñas, adolescentes y mujeres, pues se vuelve un espacio seguro para todas las personas. Y como siempre les digo a todas las chicas, a las morritas en las manifestaciones, tomen los espacios porque son suyos, porque son nuestros, porque al final del día, más allá de, pues porque una se aviente la chamba de las coordinaciones, pues termina siendo una cosa para todas, ciertamente, o sea, siempre la toma de los espacios, chicos, grandes, parques, plazas, calles, escuelas, paradas de camión, el sabernos entornos que son nuestros y con esta capacidad de lo que les decía, saber que esto también me pertenece y entonces, ¿cómo en este espacio que también me pertenece a mí, a pesar de que pues la figura heteropatriarcal me dice que no, pues cómo lo vuelvo mío, cómo lo vuelvo nuestro, cómo lo vuelvo seguro para la otra chica que incluso a lo mejor pues todavía no se nombra o se reconoce dentro de este espacio, pero que sepa que ahí estamos. Y les digo, creo que lo que más nos toca más allá de decir de las jóvenes, porque esto lo veo mucho en las marchas. La marcha de 2020 para mí fue súper importante, todas son muy especiales, pero es que específicamente la de 2020 a mí me dejó muy claro que esto ya nadie lo va a parar. O sea, teníamos niñas de 5 o 6 años que no es que fueran acompañando a sus mamás o sus hermanas. Las mamás y las hermanas las iban acompañando a ellas. O de igual manera a abuelitas de 60, 70 años caminando porque decían, lo que no fue para mí, que sea para todas. Y yo me acercaba con la señora y le decía, no, señora, mire, es que mientras tengamos vida, esto nos toca y nos corresponde y es para todas, ¿no? En este espacio. Así que el pensar en cómo dar oportunidad de que se conozcan estas historias e incluso romper con una idea que el patriarcado nos ha insertado, que es el vernos como competencia y decir, no, pues qué bueno que cada vez somos más mujeres en más espacios, también el trabajo con las niñas, o sea, específicamente con las infancias, que yo sé que va a sonar muy clichés de estas generaciones, pero es que de verdad es muy bonito ver cómo las niñas vienen con las ideas de saberse ellas sujetas a derechos propios, así como de es que mi cuerpo no se toca, no se viola, no se lastima, no, así como lo que yo decido, ¿no? Y entonces pensar en cómo vamos a ser todas más libres, o sea, viendo justo cómo estas infancias crecen siendo más libres, poco a poco nosotras también nos resuenan las cadenas y entonces pues ver cómo hacemos que la de enseguida también empiece a experimentar esta libertad, o sea, no solo el tema de seguridad o de la precaución, sino la libertad. Paula, No, pues coincido. tú que has trabajado, Paula, perdón, ¿me oyen o no? Sí, es que Sí, te pero escuchas como estás con un como un poquito de delay. delay. Hola. Ya, y ya te escuchas Ya mejor. regresaste. Ah, bueno, perdón. No, yo te quería preguntar, Paula, ¿tú cómo lo has visto en los trabajos comunitarios que has hecho con las bibliotecas? ¿Qué tipos de mujeres vienen? ¿Cómo haces para atraerlas? ¿Cómo se trabaja con ellas? Y también destacar la importancia de que cuando se educa a la mujer, se educa a una familia, porque en general las mujeres somos las que transmitimos, aunque vivimos en una sociedad patriarcal y que la historia generalmente la escriben los hombres, pues somos las mujeres las que damos la vida, las que transmitimos muchas cosas en la familia y las que generalmente somos pues el eje de una casa, ¿no? Que convertimos las casas en hogares. ¿Tú cómo viste esto en tu trabajo comunitario a través de la lectura?
Bueno, esto lo dejé de hacer ya varios años atrás, pero es algo que finalmente pues, persiste dentro de la labor y dentro de cualquier trabajo que se realiza. O sea, lo que comentaba Mariel, y me gustaría como empezar a detonar ideas entre ambas, es esta importancia que yo no creo para nada utópica, o sea, de por sí está muy ligado también también al pensamiento originario, como al tratamiento de cómo se trabajan las colectividades a través como de también trabajos y prácticas asambleísticas en nuestras comunidades originarias y cómo las mujeres tenemos un rol bastante importante a nivel organizacional y también ahorita como comentaba Leticia, si bien nosotras nos recae todo el peso de los cuidados, pues esto, como bien comentaba Mariel, no debería ser del todo de esta manera, ¿no? O sea, deberíamos democratizar efectivamente las prácticas del cuidado, hacerlas mucho más equitativas y creo que una de las maneras sin pensar utópicamente, porque ya existe, o sea, hay muchas comunidades que lo hacen, es pensar en las paternidades y las maternidades colectivas, ¿no? O sea, muchos de nosotros tuvimos la fortuna, efectivamente estamos hablando desde un lugar de privilegio blanco, academicista, por lo menos desde mi caso, y seguramente Mariel también es una mujer muy preparada dentro de lo que se considera preparación occidental, pero no para todas los espacios son los mismos, no para todos los mundos son los mismos. Y en este momento creo que también eso es indispensable, ¿no? Siempre que se realizan este tipo de proyectos, o bueno, nuevamente recayendo como este proyecto que existía en Oaxaca, es necesario, y quizás si yo volviera a hacerlo en este momento, lo vería desde otra perspectiva, o sea, porque siempre, por más de que somos mujeres y vamos a trabajar con otras mujeres, llegamos también con todo este dote colonialista de yo soy el que sabe y el que te voy a enseñar. Mariel bien comentaba ahorita que efectivamente hay que trabajar con la gente que ya vive los espacios, que ya hace trabajo comunitario, no hacer en ningún momento el demérito porque algunos de los proyectos se realicen desde otro tipo de estrategias, ya sean gubernamentales, académicas o desde otro tipo de espacios mucho más conformados, siendo que los espacios comunitarios tienen un sazón que solamente se podría curtir en esas mismas calles. Creo que, digamos, también para ese tipo de prácticas, a las mujeres que yo veo son mujeres que no solamente les importa su familia, sino que les importa la familia barrial. Eh, Piensan de manera asambleística y de manera colectiva, o sea, no ven solamente el bien común de su familia, el barrio es su familia como tal. Y por lo tanto, a nosotros nos falta muchísimo de eso. O sea, yo vivo en la Ciudad de México y no tengo ni idea quién es mi vecino y vivo en el edificio. Entonces, ¿de qué manera nos estamos relacionando con el otro? O sea, únicamente desde esta manera de yo voy a imponer cierto tipo de cosas que muchas veces recaemos en este tipo de articulaciones de programas que vienen a imponer, volviendo a sacar, o sea, si algo tiene el feminismo es que se aleja totalmente del capitalismo en ese tipo de articulaciones, ¿no? En que se comparte el saber y se comparte el quehacer, más no se impone y se imparte. Entonces, ¿de qué manera podemos hacerlo y más bien, de estas mujeres, cuánto podemos aprender? Podemos aprender muchísimo. Solamente estamos mirando para arriba y no estamos viendo al horizontal. Yo creo que jamás se mira para abajo. O sea, creo que eso también dentro de la jerarquización de los saberes es súper necesario implementarlo, no solamente nosotras que ya nos dimos cuenta a medio camino de la vida. Afortunadamente las niñas lo están aprendiendo desde ahorita, desde la primera infancia, en cómo el saber y el conocimiento es horizontal y el saber también, que creo que eso es bien importante, el saber del compartir a partir de la no competencia, también lo comentaba Mariel, es muy, muy importante, ¿no? El cómo se generan fuerzas de cohesión a partir de la sociedad civil, eso es indispensable para cualquier lucha y bueno, el ejemplo es el feminismo que ahorita, digamos, el gran triunfo de Boric en Chile está pues precedido de una gran lucha feminista
sí se puede y se puede hacer cambios, no solamente en el orden de los cambios culturales, sino también cambios a nivel ejecutivo y legislativo a partir de movimientos tan fuertes como el que estamos gestando. Y tú, Mariel, ¿qué experiencia nos pudieras contar de todo lo que tú haces todos los días? Platícanos algo de acompañamiento de mujeres cuyos derechos hayan sido pues transgredidos. Ya Culiacán tuvo este año el horror de ser la ciudad donde más feminicidios hay en toda la República. Supongo que has tú también te enfrentado a acompañar mujeres que han sido víctimas de violencia. ¿Nos puedes platicar algo? Sí, pues justo creo que de los aprendizajes de lo comunitario y precisamente desde el acompañamiento es donde entendemos muchos contextos. Lo que decíamos, al final es un mundo lleno de mundos y que es entendernos y sabernos lo que les decía, cómo encontrarnos en la otra a través de las coincidencias y no de las diferencias, o sea, respetando la diferencia, pretendiendo que nos vincula o que nos puede decir, oye, yo he estado ahí, yo he sentido esto, yo he experimentado eso, que justo es algo que, pues como lo decía en las marchas, pasa mucho, termina siendo un espacio donde muchas mujeres, muchos adolescentes se permiten compartir sus historias de violencia, ¿no? Permiten nombrarse y reconocerse en un espacio que en ningún momento es cómodo, que es nombrarse víctimas de algo, que hay que admitirlo que es muy complicado y que entendemos que cada una lleva su proceso. Y creo que justo desde el acompañamiento yo me doy cuenta de eso, de la necesidad de a veces quitarnos estas ideas de esto, de mirar por encima del hombro, ¿no? De decir, como yo uno más que tú, porque yo soy la que sé, cuando no sabemos nada del mundo, o sea, todo el conocimiento que podemos tener es ínfimo con la cantidad de cosas que nos estamos perdiendo de aprender por no aprender a escuchar a la otra, que luego es así como súper básico, incluso en el tema comunitario, lo que decías, vivo en un edificio donde no conozco a mis vecinos, a mis vecinas, o sea, eso, saber quién vive al lado, escucharles, dar los buenos días, pasar un favor, no sé, estas cosas, ¿no? Y que justo desde los acompañamientos, pues se viven situaciones de violencia de alto riesgo, donde precisamente hay un ejercicio de misión también comunitario, porque pues también sabemos y debemos medir el riesgo, porque no quiere decir que una pues se va a exponer así, o sea, como así nada más porque sí, pero sí entender que a veces algo tan básico como que tu vecina, tu vecino puede apoyarte en una situación de violencia, o sea, que te pueda apoyar llamando a 911, que te pueda decir, oye, ¿sabes qué? Vamos, o sea, como vámonos de aquí ya en este momento, o acercarse en algún punto para decir, oye, necesitas algo, porque también son situaciones que a muchas mujeres todavía les avergüenza, porque pues así son los niveles de manipulación y violencia que se viven, ¿no? Que a veces hay dinámicas que se viven en el cotidiano, pero ni siquiera identifican que son violencia, porque aparte, qué horrible, ¿no? Que aparte nosotras somos las que tenemos que sabernos violentadas para entonces como ir a proceder, qué cansado. Entonces, pues de estas historias les digo, de historias de alto riesgo, donde pues a veces también tiene que entrar el tema del autocuidado y entonces balancearlo entre, ok, sí, el tema comunitario, pero también entonces como pues estar bien yo, estar segura, estar protegida. Y que son complicadas y creo que pues a las instituciones les toca una chamba muy grande que es el poder atender todos estos procesos. Yo al final del día, pues desde el espacio en el que colaboro, pues lo que yo puedo hacer es así como acompañarles, algo tan básico como escucharles, hacerles saber sus derechos, que sepan que el proceso se debe llevar así, o sea, como hay un debido proceso, que no se debe violar en ningún momento, que al final del día son ellas sujetas a derechos, como les decía al principio. Y desde estos temas del acompañamiento, ay, pues creo que es desgastante, pues sí, es sumamente desgastante, es sabernos a las acompañantes también, sin ser las protagonistas de, porque al final del día, pues la relevancia la lleva aquí quien es acompañada, ¿no? Pero sí pensar entonces cuando somos acompañantes en también estas partes de, oye, bueno, cuando también me toca a mí pararnos, así como un momentito de respirar y tener tantita tranquilidad en la cabeza. Y con mucha lástima, sí, somos de los primeros lugares siempre en estadísticas de temas de feminicidios, de violencia en el espacio público, de violencia en el espacio privado,
pero justo aquí es donde el tema de lo comunitario es tan importante, porque es el pensar en qué necesidades hay en el entorno que están generando estas dinámicas de violencia, porque sabemos que un agresor pues no es de la noche a la mañana y un día así como solo sucedió, sino hay un proceso y hay un crecimiento y hay una evolución de estas dinámicas de violencia y manipulación y pues es un entramado muy complejo porque la violencia sí es en sus generalidades, está así como en todos los rincones y en todos los espacios, pero entonces, ¿cuál es la contrapropuesta para salir de estas dinámicas de violencia? Lo que hablábamos de las masculinidades o lo que hablamos de aprender nuevas formas de ser hombres, el desaprender formas de ser hombres, más que incluso aprender es desaprender muchísimas cosas, que es justo lo que planteamos ahorita, y desde el tema del feminismo y las cosas de mujeres, pues que el acompañamiento, por ejemplo, que se ofrece es gratuito. ¿Y por qué? Porque hay una necesidad de que las mujeres se sepan sujetas de derechos, que se sepan acompañadas, que sepan que sus historias son valiosas y que sobre todo que hay sanciones para esas acciones que han vivido. También entender que todos los procesos son diferentes. No podemos obligar a las mujeres, por ejemplo, a denunciar a través de las vías formales, porque hay procesos que no se derivan a eso. Hay mujeres que lo que quieren es que se sepa su historia. Hay mujeres que lo que quieren es advertirles sobre las historias de los violentadores. Hay mujeres que lo único que requieren, lo que están necesitando es recibir terapia con perspectiva de género y enfoque de derechos humanos. Entonces, siempre lo primero es saber qué necesitas tú. Así, la pregunta más básica cuando estás acompañando, ¿tú qué quieres? ¿A ti qué te gustaría que suceda con tu proceso? Y es parte de entender que, ok, puede que yo sea la que de alguna forma ha recibido la formación profesionalizada, pero eso no quiere decir que yo voy a imponer una situación. Siempre el trabajo es con las personas, no por las personas. Así, o sea, como muy sencillo, muy básico y que a veces cuesta mucho y hay una línea bien delgadita, pero es como cuando hablamos de las infancias y decimos, no, es que vamos a trabajar por las infancias. No, a ver, primero siéntate un ratito, escucha qué necesitan las infancias y entonces desde las herramientas que tenemos, cómo impulsamos lo que ellos y ellas quieren. Pues lo mismo sucede con los temas de las mujeres, además siempre en plural, porque hay que entender que somos diversas en todos los sentidos, en todos los aspectos, en edades, en gustos, en orientaciones, en preferencias, en identidades. No va a ser lo mismo la historia que yo como mujer lesbiana de 24 años, feminista, en una ciudad como Culiacán tal vez pueda tener, a diferencia pues de ti, Leti, o igual de Paula en los espacios en los que nos desenvolvemos, ¿no? Pero era lo que les decía, entender que podemos convivir con nuestras diferencias, aprendiendo qué es lo que nos puede encontrar en similitudes y siempre el trabajo con las mujeres, no por las mujeres. O sea, también esta parte del protagonismo que a ellas les corresponde sobre esos procesos, porque al final nadie más que ellas puede decidirlo. Paula, tú a través de la cultura, ¿cómo nos puedes platicar alguna de tus experiencias? Bueno, pues yo creo que ahorita que estaba escuchando a Mariel, esto de la escucha y la sana existencia, ¿no? A partir de una escucha atenta y empática también considerando y uno sabiendo desde dónde está viendo las historias. ¿Cómo lo he visto yo? Es que ahorita que hay muchísimos procesos artísticos y culturales que están enfocados a cultivar la sanación y la memoria, ¿no? Sobre todo lo digo pues, viniendo de un país como Colombia en el que la estructura también política que se ha conversado dentro del arte ha sido bastante importante como para consolidar ciertos procesos de resignificación. He visto que como ahorita hablábamos, cuando tú mencionas tu historia, alguien más se reconoce en ella. Y tristemente, casi a todas nosotras, pues hemos tenido algún evento desafortunado, ya sea de acoso o ya sea de abuso o ya sea de cualquier tipo en el que hemos visto vulnerados nuestros cuerpos o nuestras ideas o nuestra voz o nuestros mismos espacios, ¿no? Porque si hay algo que bien denomina como pues todo este asunto del patriarcado que también
coincido con Mariel, no es una labor únicamente que nos corresponde a nosotras, sino que dentro de este mismo trabajo a nivel social es bien importante la formación educativa para generar masculinidades no tóxicas, ¿no? O sea, también sin llegar como a este punto ya de exacerbación de la aliada y demás, sino entender cuál es la noción del patriarcado y qué es lo que les deja también a los hombres, porque claro que esto nos afecta a todos y a los hombres también los ha fregado toda la vida, ¿no? O sea, dentro del asunto del proveedor, dentro del protector, bueno, hace poquito vimos, o bueno, ayer o anteayer vimos este evento terrible en pleno evento de los Óscares, ¿no? Dentro de estas respuestas que llamamos dentro de lo que podríamos denominar el amor romántico, el amor de protección, que no hace más que ligarse a una respuesta de un hombre dolido en su hombría y la respuesta agresiva, ¿no? Cómo criar niños dentro de masculinidades sanas, ¿no? Dentro de masculinidades que alcancen a ver también dentro de este círculo de privilegio, dónde se ubican, ¿no? Porque como bien comentaba Mariel, no estamos todos parados en el mismo sitio y eso es necesario verlo, reconocerlo y decirlo. O sea, no es lo mismo Paula Duarte sentada en un escritorio en la Ciudad de México que una niña trans naciendo en La Pampa sin piso siquiera de concreto. El nivel de meritocracia que también nos ha impuesto este asunto del patriarcado es algo que tenemos que empezar a desdibujar desde nosotros mismos. O sea, como empezar a reestructurarnos de cuál es mi espacio en el mundo y a partir de ello mismo decir, ok, yo soy una mujer blanca privilegiada que también ve este tipo de problemas y también quiero visibilizarlas, pero ¿de qué manera me hallo yo en el mundo sin apropiarme del problema del otro? Que también creo que esto es una labor indispensable que hace Mariel en el acompañamiento, ¿no? O sea, cómo acompañar, cómo ser esa persona de apoyo que también da como todas estas herramientas que pues lo haces a través de tu conocimiento, no solamente a partir de la academia, sino también a partir de la experiencia, pero no cómo convertir esas historias en nuestras, ¿no? Porque a veces hay una apropiación y eso Sí. pasa mucho en el arte y es terrible. Hay también, o sea, es terrible porque también hay apropiación del dolor y también se expropia la memoria y también, y eso es terrible, o sea, un artista eh, blanco, privilegiado, hombre, termina haciendo una propuesta para una escultura de enaltecimiento a las mujeres indígenas, ¿no? Eh, también hay que saber desde dónde se participa y en el arte es bien importante el trabajo con las comunidades, como bien comentaba Mariel, a través de eso, de una atenta escucha, se nos olvida mucho escuchar. Siempre queremos hablar y imponer y se nos olvida escuchar al otro y el otro a veces tiene mucho más que decir que nosotros mismos. Y creo que el trabajo comunitario es eso, ¿no? Es una sana existencia y también la posibilidad de trabajar en el disenso. Para mí eso es indispensable. El hecho de que todas seamos distintas también hace posible que todas pensemos distinto y está bien. ¿De qué manera podemos ubicarnos dentro de las convergencias, no separarnos bajo las diferencias que a veces pueden ser mínimas y a veces esas diferencias mínimas empiezan a hacerse tan grandes que terminan juntándose? O sea, como que a veces hay tantos paralelismos que podrían como tomarse para este trabajo que es necesario escuchar más, trabajar de la mano y eso, trabajar también dentro de una estructura de disenso, saber que no todos vamos a pensar igual y también el pensamiento crítico y autocrítico es totalmente indispensable para este tipo de procesos. Creo que hay muchísimas artistas que han hecho un trabajo loable, un trabajo de, digamos, el polvo de gallina negra con Mónica Mayer y Maris Bustamante, que ese tendedero afortunadamente le ha dado la vuelta no solamente a México, sino también a varios países de América Latina y el mundo.
Y es eso, cuando tú nombras tu memoria, quizás esa memoria corresponde con la mía y me veo reflejado y por qué no compartimos nuestras historias. A veces dentro de las mujeres de mi generación, o sea, 40, casi 40 y más, es terrible porque muchas cosas no las reconocíamos como agresiones. Hasta que no las escuchamos en generaciones mucho más jóvenes, decimos, ah, esto me pasó y fui agredida. Y es terrible nombrarlo, ¿no? Entonces, está bien compartir esos saberes y está bien compartir esos sentires, porque a veces ese proceso no solamente de verbalizarlo es un proceso de sanación para nosotras mismas, sino también un proceso de sanación colectiva. Mariel, ¿cómo, qué, qué, cuál sería tu manera de invitar de una manera positiva a construir una ciudad como Culiacán, donde hubiera más espacios más amables para las mujeres? Pues creo que es pensar lo que decimos, esto como un proceso. Primero es reconocernos en un entorno como Culiacán, saber las características particulares de un entorno como el Culiacán, como lo es Sinaloa, incluso como lo es el norte en general, ¿no? Porque hay hasta esta idea de que en el norte no sucede nada, en el norte no pasa nada, no se genera nada, no hay nada. O incluso en estos dicho todo horrible de José Vasconcelos que a mí sí como me enerva decir de que es que la cultura se acaba cuando empiezan las carnes asadas y terminan los tacos de guisos, ¿no? Porque hablando de incluso esta centralización del conocimiento y de pensar en que hay algo mejor que otro, ¿no? Es decir, la alta y la baja cultura, que me choca pensar en eso. Es como, hay que pensar en las aportaciones que vienen desde todos los espacios y dejar de pasar por esta línea toda colonial y blanca de lo que sí es y lo que no es arte, o de lo que sí es y lo que no es cultura, ¿no? Entonces, pensar en que estamos en un entorno como Sinaloa, donde efectivamente no vamos a negar el ejercicio de violencia existente desde todo, ¿no? O sea, desde el Estado, desde las administraciones, las instituciones, la comunidad, de las calles, o sea, temas como la violencia vial, o sea, no solo es el tema del narcotráfico, tenemos problemas de violencia vial donde están muriendo niñas, niños de menos de 14 años, o sea, somos de los primeros lugares en esos sentidos, en los temas de siniestros viales, que a diferencia de los accidentes son cosas totalmente prevenibles. El hecho de manejar con tanta velocidad, es incluso un tema de ejercicio de masculinidad, y yo punto y aparte el tema de la tesis, de la maestría que me interesa ver, pero hacia lo que iba es, primero, en reconocer y sabernos en dónde estamos paradas, ¿no? Y reconocer eso, y nombrar nuestras historias. Ok, una vez reconociéndolo, ¿cómo hacemos que esas historias no se repitan? ¿Cómo generamos herramientas? ¿Cómo exigimos también a las autoridades que haya una respuesta para la prevención, que es algo que sé que es muy complejo? O sea, entre lo menos difícil, sé que atender cuando algo ya sucede, pues puede ser menos complejo que prevenir que eso suceda, pero al final ahí está la clave. Entonces, es sabernos nosotras como agentes de cambio, les decía, como agentes generadoras de espacios de paz, porque les digo, porque estamos en las comunidades, bueno, si ya el patriarcado nos ha ligado tanto a las dinámicas de cuidado, como a través de las dinámicas de cuidado, entonces vamos democratizando ese saber de cómo integramos a los hombres en esto también. Y verlo como, bueno, es que son necesidades como persona adulta, ¿no? Porque sea mujer, tengo que aprender a barrer, trapear, hacer comida, saber qué pastilla sirve para qué cosa, pues no. Entonces, yo veo eso, veo que también al final del día, más que invitarles pues las morras, porque también así me gusta nombrarles, porque específicamente somos mujeres en el norte y somos morras, se saben conscientes de que son muy poderosas organizadas, o sea que sí, cada una tenemos mucho poder como de manera individual, pero cuando nos reunimos, cuando nos juntamos, cuando entonces no nomás es mi voz, sino también la de enseguida, pues se escucha más fuerte. Entonces, esto lo hemos visto muy seguido con las chicas de preparatoria, por ejemplo, que han sonado algunos casos que han tenido que ver con comentarios misóginos, con comentarios victimizantes, chicas de secundarias organizándose para contar sus historias y decir, esto me ha pasado en este espacio, yo quiero que se haga algo porque sé que se debe de hacer algo sobre esto. Entonces, es pues nada más invitar como a las juventudes, a las mujeres, a las morras, a las niñas, a que se animen a hacer cosas. Siempre les digo como de verdad,
Yo empecé a los 8 o 9 años organizándome con mis amigos y mis amigas en la colonia para limpiar un parque. O sea, como porque decía, porque yo quiero que nuestros juegos estén limpios, porque me resbalo y termino lleno de tierra y no quiero que sea así, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas que pensamos que una manifestación o que una apropiación tiene que ver con algo masivo y miles de morras en las calles tomando los espacios, que claro que es muy emocionante y es muy chilo y visiblemente también lo es muy poderoso, pero también tiene poder lo que hacemos desde esos espacios, desde cuando no sé, las niñas y niños, muchas veces las niñas a través del dibujo, precisamente a través de las expresiones artísticas, empiezan a entender también lo que conlleva socialmente, o sea, que no solo es, dibujo porque es bonito, no, dibujo también porque visibilizo algo que me ha dolido, algo que me ha pasado, algo que me da miedo, algo que no quiero que suceda. Entonces, es darle valor a todas esas pequeñas secciones porque, pues sí, la suma de esas pequeñas acciones tienen un impacto mayor y a veces no es para llegar a audiencias de miles de mujeres, pero a lo mejor es para llegar a la niña que está al lado de ti. Por eso la importancia de estos espacios de diálogo y que les digo, entiendo mi privilegio, entiendo que hoy pues estoy aquí sentada hablando de esto, pero de alguna forma intento que también sea escuchando a las otras morras y impulsando, compartiendo sus proyectos, desde el consumirle a alguien que tenga su propio negocio, a una morrita que tenga su emprendimiento, o el decir voy a compartir esta publicación que acaba de hacer, acaba de escribir un libro, también incluso si se acaba de casar, tener un hijo y eso le hace feliz, también es eso, o sea, creo que la mayor invitación es que ejerzamos nuestro derecho a ser felices aunque suene así como pues lo que les decía, no muy tópico, lo que sea, pero creo que en el derecho a ser felices, en el derecho a ser libres como mujeres, y que sé que no para todas es de la misma manera, por eso siempre es en plural y entendiendo desde dónde estamos, pero entonces, desde el espacio en el que estoy, ¿cómo puedo impulsar a que el proceso de la otra sea un poquito menos complicado? Así como lo hicieron muchísimas mujeres a lo largo de la historia, que hoy me dan la oportunidad de poder estar hablando aquí, de haber podido estudiar una carrera universitaria, de pues trabajar incluso desde el tema de la sociedad civil, porque al final del día es no nada más como algo que me apasiona, sino también mi trabajo, y que pues siempre como los espacios que tengo oportunidad, que sepan todas esas niñas que alguna vez se sintieron como superreras, porque eran unas niñas inquietas, todas greñudas, raspadas de las rodillas por andar jugando, gritonas, ruidosas, que a veces hasta eso se nos niega, ¿no? Porque las niñas tenemos que ser calladitas y peinaditas y como modositas y tranquilas. Pues no, que también sepan todas esas niñas rebeldes, que igual no es requisito el pelo de colores y los tatuajes, ¿no? Pero si eso les hace felices cuando se convierten en adultas, que está muy bien y que de verdad hay espacios para nosotras y que si no encontramos los espacios, pues les hacemos nosotras mismas, no toca de otra. Bueno, gracias, Mariel. Vamos a invitar a hacer nuestros espacios, a habitarlos y a compartirlos. A ver, Paula, te doy la palabra para terminar con algo positivo, con una propuesta positiva para las morras que nos ven. Claro que sí, no, pues ahorita pensando también, creo que Culiacán tristemente Culiacán y Colombia se parecen mucho en varios aspectos, pero no en los que la gente esperaría. O sea, muchas veces cuando el dolor está muy cerca, la comunidad se une. Cuando ve que no, ya sea el Estado, el gobierno, la policía no te está protegiendo, la sociedad civil se organiza. Y entonces, a partir de ello, yo sí he visto, digamos, un cambio. Ahorita que estoy trabajando tengo la fortuna de dirigir la tercera Bienal de Arte y Diseño de la UNAM, que se llama Resistencia Intangible, Ideas para posponer el fin del mundo. Nos hemos dado cuenta que muchos de los colectivos que están repartidos en América Latina son de origen colombiano. Y es porque mucha gente se decidió ir por el camino de las organizaciones civiles y el trabajo arduo desde la sociedad civil para hacer un cambio. Entonces, creo que, digamos, ahorita en esta historia de Mariel, de cómo a partir de una necesidad específica es necesario generar no solamente una voz, sino la suma de voces para ver que el parque esté mucho más limpio y no hay acción que sea pequeña. Todas las acciones que se realizan
tienen un gran impacto, o sea, porque finalmente no sabes a dónde vaya a terminar repercutiendo como ese mensaje que tú estás intentando en ese momento hacer visible. Creo que también dentro de la articulación de los procesos colectivos, la sanación es bien importante. Y dentro del mismo proceso de sanación y reivindicación es necesario también resignificar muchísimas cosas. Ahorita lo mencionaba Mariel, este asunto de los estereotipos desde niñas, el cómo se nos tendría que ver. Ayer una amiga compartía una historia de cómo habían intentado acosarla y habían minimizado el acoso porque porque ella se ve o ella se autodenomina marimacha, ¿no? O así les dicen en Colombia. Entonces, la persona que la había acosado minimizó la acción porque ella no merecía como ni siquiera era merecedora del acoso. O sea, cómo redimensionamos, digamos, ahorita yo lo veo también mucho en las morras, como ustedes dicen, más chiquititas, de cómo ya se apropian del cuerpo y también este asunto de la violencia estética no les está tomando la cabeza, que nosotros crecimos tristemente con una violencia estética súper penalizadora, martirizante, que inclusive dañó nuestros cuerpos y muchas veces nuestras mentes. Yo abogo y también aliento a esas niñas que están ahorita creciendo dentro de esta libertad de cuerpos en los que se den cuenta y compartan también y se sientan privilegiadas de ser quizás estas primeras generaciones que no van a estar cumpliendo ciertos tipos y cánones estéticos, ¿no? Lo vemos ahora mucho con los niños y bueno, por ahí todavía hay mucho trabajo que hacer con esas fiestas que dan como el género de los niños, ¿cómo se llama? Que bueno, también es muy común por allá en el norte. Ajá, pero digamos hay mucho trabajo por hacer, pero ya hay un trabajo construido y que efectivamente se puede, pues desde ahí se pueden articular muchas cosas. Y ahorita solamente como para terminar, como en el asunto también del arte, y bueno, y por ahí están nombrando a Teresa Margoles y a Fritz Ciar, ¿no? Y a todas estas grandes artistas, no solamente mexicanas, sino también latinoamericanas, como Ana Mendieta, como Doris Salcedo, como Paula Weiss, como Paz Errázuriz, Nadia Granados, que ahorita tiene un cuerpo de obra interesantísimo de colombianización en Colombia a través del cuerpo, ¿no? También la importancia que la mujer artista le da a su cuerpo y cómo este ha trascendido a través de la historia, antes tristemente como musa y ahora como creadora totalmente potente con una dialógica muy política, dando un discurso bastante fuerte sobre lo que somos capaces de hacer cuando nos organizamos juntos. Pues yo quiero terminar con esta invitación a seguir rompiendo con estereotipos. Elmer Mendoza nos está diciendo que tendríamos que aprovechar las rutas abiertas por Teresa Margolles, por Fritz Irizar, por esta ingeniera que está en el programa de Viajes al Espacio y por todas esas mujeres que tú ya mencionaste, Paula, nuestras abuelas, nuestras mamás. Y nosotras también en alguna medida lo hacemos todos los días en nuestro quehacer. Gracias a ustedes por habernos acompañado. En la Casa del Maquío seguimos trabajando en la formación de ciudadanos de tiempo completo y los invitamos a seguirnos y a compartir el contenido de nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube, @la Casa del Maquío. Y los esperamos el último martes de cada mes en la Casa Se Platica. Muchas gracias. A ti, Leti, y a Ale, muchas gracias. Y a Nadia que está, no, perdón, se me fue el nombre. No es Nadia, pero quien nos está, Nancy, quien nos está acompañando también en el apoyo técnico y en la comunicación. Muchas gracias por hacer esto posible. Gracias, chicas. Gracias, morras. Nos vemos. Gracias, Leti. Bye. Bye.